he hablado muchas veces, hay un punto que he tocado varias veces, y es que en la vida existen, voy a utilizar dos maneras de ser probados, dos maneras de ser procesados, dos maneras de tener un proceso en nuestra vida formativo, ¿sí? La primera prueba, voy a hablar de la primera, de la más fácil, ¿sí? Repita conmigo, la más fácil. Es la prueba de la abundancia, ¿sí? Cuando hay abundancia en nuestra vida, hermano, se nos olvidan muchas cosas. Y fíjese que le voy a decir, cuando hay abundancia y cuando hay, llamémosle, ¿cómo voy a decirle? Llamémosle tranquilidad. Por ejemplo, si usted ahorita está sano de cualquier cosa, ¿sí? Se come un pedazo de pizza y no tiene pero ni el más cólico en el estómago. Sale, yo no sé, se va a un lugar frío y no le da pero ni siquiera picazón de nariz. Se va a un lugar caliente y no siente pero ni siquiera malestar de cabeza. Usted está bien, usted se siente bien. Si usted tiene mucha abundancia financiera, que ahorita me dice, pastor, no voy a llegar el domingo porque voy para Miami, ¿yo? Pero nos vemos el otro domingo, ¿verdad? Pastor, fíjese que no voy a llegar el próximo domingo porque voy para Italia, pastor, ¿verdad? Y después voy para Francia, la ciudad del amor, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Es un proceso de bendición. Pero esa prueba es un poco complicada y es peligrosa porque es la prueba que no se siente, ¿sí? Es la prueba donde, ¿quién se pone a orar porque va a ir a Italia? ¿Verdad? A pasear. Un religioso me va a decir, ay, pastor, yo siempre oro aunque vaya a las piscinas aquí a la vuelta. ¿Verdad? ¿Quién se pone a clamar y quién se pone a buscar a Dios cuando va a comprar su camioneta a la agencia? ¿Verdad? Y la que usted quiere. ¿Quién se pone a orar y está orando ahí y clamando? Nadie lo va a hacer, porque cuando estamos en esa prueba comúnmente no siente tristeza, no siente dolor, no siente nada, ¿verdad? Pero existe la otra prueba, que es la prueba del quebrantamiento o la prueba de la escasez o la prueba de donde nos quedamos solos. Y esa prueba sí es dolorosa, la prueba de la enfermedad, la prueba de una empresa que quiebra, la prueba de quedarse totalmente en la calle. Esa prueba es difícil porque en esa prueba sí estamos, Señor, por favor, bendícenos. Padre, si tú me bendices, yo te voy a bendecir también. Señor, si tú me bendices, yo no voy a faltar nunca más a la iglesia. Señor, si tú me bendices, te prometo que voy a ayudar a los que no tienen recursos. Me explico, en esa prueba sí estamos muy santificados, estamos buscando de Dios. Yo no sé cuántos hemos estado en esa prueba, pero en esa prueba, hermano, usted está orando. Señor, por favor, que el negocio me sea aprobado. Señor, por favor, que el cliente me llame. Y usted está orando, hasta hay gente que dice, voy a ayunar, hermano. Esta semana voy a ayunar en la mañana para que el Señor haga una obra. O sea, estamos en un proceso donde estamos buscando de Dios, donde estamos constantemente postrados, donde estamos constantemente adorando, donde estamos constantemente buscando del Señor, donde estamos, hermano, si hay vigilia, usted está, la vigilia comienza a las 8, usted está a las 7 de la noche en la vigilia. La vigilia termina a las 12 y usted, tan temprano que terminó, porque usted está necesitando ver la respuesta de Dios en su vida. Entonces, ¿cuál es la prueba entonces más fácil, más difícil? ¿O cuál es la prueba que se siente más? La prueba de la escasez es la prueba que se siente más. La prueba de la dificultad, del quebrantamiento, de la enfermedad, es donde nosotros constantemente vamos a buscar de Dios. Mire, le voy a decir una cosa, yo he conocido gente que se dice ser atea, ¿sí? Pero cuando le dijeron que tenía un cáncer, hermano, entonces dejó el ateísmo a un lado y se volvió, no sé, al cristianismo, al catolicismo, pero empezó a buscar de Dios y empezó a buscar en una fuerza superior que pueda sanarlo, ¿verdad? Entonces en esa prueba uno busca de Dios. ¿Cuánta gente, hermano, yo he conocido que nunca buscó de Dios, pero cuando le dijeron que tenía una enfermedad que es terminal, hermano, entonces empieza a buscar de Dios, entonces empieza a ir a la iglesia, entonces empieza, ¿por qué? Porque está en una prueba. Lo dejó su novia o su novio, ¿verdad? Y entonces dejó el novio, se fue y la señorita de rato la miro ahí en la iglesia, porque me ha pasado también. Ay, qué bonita está ahí. Ay, pastor, y cuando uno habla, ay, es que está orando para ver si el novio regresa, sí, pero está buscando de Dios, ¿verdad? Una vez estábamos trabajando con Pastor Juan José y un arquitecto que pues no era cristiano, pero un día lo miramos con su Biblia y que pues, ¿será que pueden orar por mí? Bueno, dije, qué buena onda, ¿verdad? Porque está de plano que nuestro testimonio lo cambió. ¿Qué si no era su testimonio, hombre? La novia lo había dejado, entonces empezó a buscar a Dios para que la novia regrese, ¿verdad? Entonces nos pasa, no sé si me está captando, entonces existe esa prueba, ¿sí?
Ahora vayamos a la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 2, verso 8. Hoy nos toca hablar el mensaje que Dios le da a la iglesia de Esmirna, ¿sí? Y que tenemos que entender, hermano, que Esmirna tenía ciertas características también en aquel tiempo, ¿sí? Se disputaba Esmirna los territorios o ¿cómo de llamarle? Se disputaba el nombre de ciudad más grande con Éfeso, ¿sí? Porque en Esmirna también estaba cerca de los puertos y también había mucho movimiento mercantil, también había mucho movimiento espiritual, etcétera, etcétera. Pero en aquel tiempo, fíjese que pasó algo bien curioso. A los cristianos de Esmirna, que curiosamente algunos creen que Esmirna quiere decir mirra, ¿sí? Y la mirra se usaba para el sacrificio, ¿sí? Era una de las plantas aromáticas que servían para el sacrificio. Y entonces resulta que Esmirna, hermanos, los cristianos de Esmirna empezaron a tener también un movimiento del Señor, un avivamiento de Dios, pero Esmirna comenzó a ser perseguida. Sabía que en aquel tiempo el imperio romano permitió que no solo y creía que los judíos recuérdense que los judíos son monoteístas, o sea, solo adoran a un solo Dios. Pero en aquel tiempo Roma permitió que los judíos tuvieran como dos religiones, ¿sí? Eran judíos o cristianos. Y mire qué curioso, porque los sistemas religiosos, hermanos, se van a enfrentar a los movimientos de sus propios hermanos. Entonces resulta que la iglesia judía, ¿sí? Las sinagogas y el Sanedrín se molestaron tanto que lograron que realmente ellos solo fueran reconocidos como una religión monoteísta y no cristiana. Entonces empezaron a perseguir a los judíos cristianos. Empezaron a ser perseguidos de tal manera que ahora entonces Dios dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, ¿sí? El ángel de la iglesia es el pastor, repita conmigo, es el pastor, ¿sí? Está tipificado como el pastor, como el que está atento a escuchar, atento a ver, atento a llevar un mensaje, porque la palabra ángel, si no estoy mal, significa mensajero. Entonces es un mensaje el que se lleva, ¿sí? Nosotros somos portadores de un mensaje. Somos portadores de la palabra de Dios, predicamos la palabra de Dios, no predicamos lo que yo pienso, lo que yo creo, yo predico lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Entonces dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y mire qué curioso, pues cómo se presenta Jesucristo a esta iglesia, pero que esta iglesia también es referencia hoy para que nosotros veamos en qué posición de la iglesia estamos nosotros. Y por eso le comencé hablando de las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque dentro de la esfera eclesiástica, hermano, hay diferentes ambientes eclesiásticos. Por ejemplo, hay iglesias muy prósperas. Yo creo que lo he comentado varias veces porque creo que son de las enseñanzas que marcan la vida de la gente. La otra vez, hace unos años, me recuerdo que estábamos en aquella cumbre de liderazgo de Willow Creek. Y me recuerdo que estaba Bill Hybels, y Bill Hybels dio una enseñanza que se llamaban los llamamientos difíciles. Y cuando Bill Hybels habla y dice Bill Hybels, nosotros somos una iglesia de gente millonaria, ¿sí? Nosotros somos, me pareció muy atinado y muy correcto lo que él enseñó esa vez. Y decía: nosotros somos una iglesia de gente millonaria. En mi iglesia, hermano, no es difícil. Si necesitamos comprar una propiedad, lo anuncio el día domingo, y cuando termine el servicio tengo una fila de empresarios diciéndome: pastor, ¿cuánto necesita? Aquí está mi cheque. Pastor, aquí está, yo puedo pagar la cuarta parte del terreno. ¿Cuánto cuesta el presupuesto final de construcción? Yo puedo dar una parte. Y lo reunimos en 5 horas. Está reunido lo que a una persona le puede costar 10 años en hacerlo, ¿sí? Entonces él decía: nunca hemos tenido dificultad para comprar, para construir, para proyectos. Se nos antoja o vemos en la parte de la visión de la iglesia establecer o fundar, no sé, clínicas, o establecer algún proyecto a nivel mundial que pueda ayudar. Lo convoco y a las 3, 4 horas tengo a los empresarios de la iglesia, y cuando siento ya está el proyecto solo para ser ejecutado. Entonces él decía: nosotros somos una iglesia de gente pudiente, por lo tanto no sabemos lo que es pasar penas, lo que es pasar procesos, lo que es quedarse, que el pastor no tenga para comer, que el pastor se quedó sin vehículo. No sabemos nada de eso. Pero él decía: pero en la Biblia existen los llamamientos difíciles.
Y Dios habla de la Biblia del llamamiento de Jeremías, que fue un llamamiento muy complicado, ¿sí? Es más, a algunos se le conoce a Jeremías como el profeta llorón, ¿sí? Pero se le conoce como el profeta llorón porque fue maltratado a causa del llamado que Dios había hecho a su vida. Entonces, poder entender eso es complicado porque la gente se confunde y a veces nosotros creemos, por eso la primera iglesia de Éfeso nos habla de los nicolaítas, ¿sí? Y los nicolaítas se cree que era un grupo de personas dentro de la iglesia que cree tener una posición privilegiada y hace de menos a aquellos que a lo mejor pues tienen una condición humilde, pobre o sencilla, ¿sí? Entonces es bien interesante entender que entonces la iglesia de Esmirna, hermano, empieza a pasar por un proceso. Repita conmigo, proceso. Y los procesos que pasamos, hermano, no los escogemos nosotros. Los procesos que pasamos los escoge Dios. Fíjese qué curioso esto. Algunos procesos formativos de nuestra vida son escogidos por Dios y otros los pasamos porque somos desobedientes. O sea, usted solo puede pasar dos procesos en su vida: los procesos que Dios determina para que usted sea formado y los procesos que usted determina en su vida por ser desobediente. Entonces, Gerson decía algo hoy hace un momento, ¿sí? Fíjese que nosotros, y quiero hacer la salvedad, por favor, cuando llamemos a las personas que tienen el privilegio de las ofrendas, por favor. Así se dice, el privilegio de las ofrendas, ¿sí? El privilegio de hablar de las ofrendas, porque a veces hasta eso tenemos, así lo vemos, lo tenemos tan sin importancia que, hermano, ¿a quién le toca dar las ofrendas? ¿Verdad? O sea, dar las ofrendas, ¿cómo así que dar las ofrendas? El privilegio de hablar sobre las ofrendas o de enseñar de las ofrendas, porque menospreciamos una ofrenda, menospreciamos un diezmo, menospreciamos muchas cosas que son para Dios. Entonces, poder entender esto es bien importante. Entonces, la iglesia, hermano, estaba pasando por un proceso difícil. Pero yo quiero que a la luz de la palabra, y espero poderme explicar, que quiero que podamos entender que a esta iglesia en la Biblia es una de las únicas dos iglesias a las cuales no hay una queja y no hay una demanda y no hay una condenación. Entonces, tenemos que entender a la luz de la palabra algunas cosas que pasan en nuestra vida. Tenemos que ser muy cuidadosos. Mire pues, escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, ¿sí? El que estuvo muerto y vivió, dice esto, santo Dios. Entonces Jesús está diciendo, yo soy el primero, pero también soy el último, ¿sí? Como sentando un fundamento para todos aquellos que todavía a veces dudamos si Jesús es real, si Jesús es verdadero, si Jesús existe. Mire, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto, como quien dice, si tú crees que al morirte no hay nada más, estás equivocado. Hay esperanza de vida, hay esperanza de eternidad. Hay una vida eterna que todos tenemos. Por eso dice, el que estuvo muerto y resucitó. Dice esto, lo habla con un nivel de autoridad para todos aquellos que en alguna etapa. Yo le voy a decir una cosa, hermano. A mí me ha pasado, así que no creo que no le vaya a pasar a usted. Y no creo que y sé que le ha pasado a muchos, aún gente que uno conoce notable. En alguna etapa de nuestra vida, hermanos, sentimos que perdemos el rumbo, que perdemos la fe, que perdemos la confianza, o dudamos si realmente será que Jesucristo es real, será que el Señor es verdadero, será que estoy en lo correcto. Pero solamente su palabra y su persona, cuando hemos tenido esa relación con Él, nos enseñan a entender que Él es real. Entonces ahora la iglesia está pasando en un proceso, porque a causa de persecución, a causa de no poder desarrollarse, hermano, mire lo que viene, dice, yo conozco tus obras. Una vez más, Jesús es alguien que nos dice, Él conoce tus obras. Hermano, Jesús conoce tus obras. Y conoce lo que decía Gerson hace un momento. Si usted prepara su ofrenda y usted dice, en toda la semana, mire, le voy a hablar a los empresarios primero y después me voy con los que son asalariados. ¿Sí? Pero los empresarios están más complicados, fíjese. Y yo fui empresario y le voy a decir por qué le puedo decir esto con solvencia. En mi nivel, en mi capacidad como empresario estaba fregado, si usted quiere. ¿Sabe por qué? Porque a veces me iba muy bien. Y entonces no podía dar una ofrenda miserable ni un diezmo miserable porque me iba muy bien. ¿Y sabe qué?
un par de veces hasta se me olvidaba, se lo digo de verdad, no estoy bromeando ni estoy como exagerando. Hermano, hubo un par de veces que hasta se me olvidaba ir a recoger los cheques a la empresa. Ahí está mi esposa de testigo. Un par de veces que me llamaron, mire, de don Pablo, fíjese que aquí tenemos un cheque de usted. De verdad, un cheque, decía yo, pero ¿de cuánto? Y yo hasta decía, no, hombre, se equivocaron. ¿Usted cree que una empresa se va a equivocar? Sí se equivocan, pero no de la cantidad del cheque que me estaban llamando. Yo, de verdad, ¿estás seguro? Y hasta con mi esposa, fíjate que... Y yo llegaba y efectivamente se me habían olvidado ir a traer los cheques. Ahora, claro, se me habían olvidado por lo que le estaba diciendo al inicio, porque en ese momento tenía una buena economía que se me olvidaba ir a pedir un cheque. Cuando uno no tiene una buena economía, ay, que paguen, ay, ya, ¿será que ya van a pagar? Le pagan el 15 y es 12 y usted ya quiere que le paguen. Y entonces varias veces me recuerdo que fuimos a recoger y de verdad el cheque se me había olvidado. Y cuando iba a hacer cuenta, híjole, si es cierto, se me había olvidado. Entonces es más complicado cuando Dios nos empieza a bendecir, porque a veces se nos puede olvidar. Ahora, yo conozco tus obras, o sea, Él conoce nuestras obras. Mire, hermano, tenga cuidado porque Dios lo conoce. A cada uno nos conoce nuestras obras. Y cuando digo obra, no solo estoy hablando de las obras eclesiásticas, porque uno cree que solo Dios está hablando de las obras eclesiásticas. Dios está hablando de lo que tú haces. Si tú vendes, yo no sé, aguacates en el mercado, Dios conoce que le estás vendiendo a la gente aguacates chucos. Dios conoce que le estás dando a la gente, le subiste el valor 3 veces. Y como la gente tiene necesidad, te los compra. O sea, Dios conoce todo. Dios conoce que le estás dando, que tu balanza es deshonesta. Dios conoce que tu manera de actuar, Dios conoce todo, hasta tus buenas obras. Dios conoce la intención correcta de tu corazón. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Mire, y tu tribulación y tu pobreza. Pero mire qué interesante. Y estos nos vamos a detener acá. Pero tú eres rico. Bueno, entonces ahora sí me voy a poner muy eclesiástico, muy, hermano. Le está hablando una iglesia con una característica muy diferente a las iglesias que usted conoce acá en Guatemala, muy preciosas, ¿verdad? Acá las iglesias hermosas, que hasta los helicópteros pueden aterrizar, que tienen pantallas multicolores y pantallas que cuestan lo que costaría una iglesita de este tamaño. No sé, me explico, le está hablando. Y entonces le tengo que decir algo. Eso no quiere decir que sean mejor o que sean peores, pero nos está dando una pauta importante para poder entender. Dice, primer punto, tribulación. Hermano, esta iglesia, hermano, fue probada en su fe. Repita conmigo, fe. Fue probada en sus convicciones. Ahorita no voy a hablar yo de las iglesias, no quiero que nadie me malentienda, porque no estoy hablando que una iglesia, una mega iglesia no va a tener convicciones fuertes. Posiblemente sí, hay algunos y posiblemente muchos no, pero no voy a decirle que una mega iglesia es mala y una pequeña iglesia es buena. Yo le estoy hablando de la condición de esta iglesia que se refleja en este tiempo a la iglesia de Cristo, a muchos de nosotros. Y me llamó la atención, ahora que venía en el vehículo, estaba predicando un pastor también muy reconocido. Estaba hablando algo parecido a esto, porque, y creo que nos ministra a todos, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿sí? Entonces, hoy en día, hermano, nos han hablado mucho de que si usted no está prosperado, entonces usted no es hijo de Dios. Que si usted no está prosperado, entonces usted está en la iglesia equivocada. Se tiene que ir a la iglesia donde sea su tiempo de bendición. Mira, yo he oído frases, ¿verdad? Y por eso si menciono alguna van a pensar que lo estoy diciendo por un par de iglesias. No, todos mencionan eso. Hay un montón de iglesias que lo dicen. Tu tierra de cumplimiento. Has llegado a tu tierra de cumplimiento. ¿Qué tierra de cumplimiento ni qué 8 cuartos? Si usted cumple la palabra de Dios, es fiel al Señor, es obediente, se santifica y camina con la palabra, hermano, usted va a llegar a su tierra de cumplimiento en cualquier momento, ¿verdad? Entonces has llegado a tu tierra de promesa. No, hombre, ¿qué tierra de promesa ni qué 8 cuartos? Hermano, su tierra de promesa es siempre. El pueblo de Israel le entregaron heredad y después le dan la ley. Imagínense qué curioso, al pueblo de Israel le dan heredad. O sea, le dan su herencia, pues. Y después Dios tiene que poner el año de la remisión para que se le perdonen las deudas. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué tuvo que poner año de remisión si él había dado heredad? ¿Sabe por qué? Por el pecado. Porque el pecado empobrece. Y a causa de la desobediencia, de no caminar en la palabra de Dios, perdían sus propiedades y se endeudaban. Entonces, la Biblia nos enseña que Él conoce nuestra tribulación y nuestra pobreza.
pero tú eres rico. Entonces, tenga cuidado cuando escuche, es que de plano no estás haciendo lo correcto, no estás en el lugar correcto. No, no necesariamente. Porque esta iglesia, hermano, no tiene una condenación. Ahorita vamos a leerlo. Entonces, pero Jesús mismo dice, conozco tu tribulación y tu pobreza. Pero, o sea, pero eres rico. Aquí hay una premisa que tenemos que detenernos. ¿Cómo así que eres rico? O sea, ¿cómo así que eres rico? Fíjese que aquí hay una dicotomía mental para empezar a pensar. ¿Cómo así que eres rico? O sea, entonces ser pobre no es malo. Bueno, en la proyección de esta iglesia no. Pero en la proyección de alguien que está en pecado, sí, porque si estás en adulterio, el adulterio trae pecado, trae pobreza. Por eso hay mucha gente que nunca se levantó en su vida porque siempre anduvo con una mujer, con otra y traicionando. Eso es pecado, eso trae pobreza. Hermano, yo le tengo que decir, yo he visto matrimonios que están en adulterio por años, empresarios exitosos haber quebrado, pero quebrado de verdad a causa del pecado. Y también me va a salir alguno, ay pastor, pero yo conozco uno que tiene muchas mujeres y es el hombre más millonario. Bueno, pero ese es hijo del diablo, ese no es hijo, ¿verdad? Y si no es hijo del diablo, hijo de algún otro demonio será, pero hijo de Dios no es, ¿verdad? Porque a veces me salen con eso. Entonces, pero sí, yo lo que le quiero decir es, esta iglesia, hermano, tenía pobreza a causa de ser perseguidos, a causa de lo que les había venido. Por eso le estoy dando una introducción histórica. Entonces, como les quitaron el derecho de poder manifestar su religión cristiana, ahora los metían a la cárcel y los llevaban al circo romano. Ahorita le voy a decir algo poderoso. Mira, voy a avanzar. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sabe que en este tiempo hay muchos movimientos que se van a empezar a levantar, que ya se están levantando? Y que a veces esto puede ofender a algunos hermanos que están que están judaizando nuevamente, y que algunos se llaman como cristianos mesiánicos porque están queriendo practicar cosas que ya quedaron omitidas a causa del nuevo pacto, ¿sí? Entonces, mire qué curioso, dice que estos judíos, mire, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, la iglesia cristiana en ese tiempo empezó a ser perseguida por los judíos. Lo más gracioso es que se decían ser judíos, pero no lo eran. Se recuerda que uno de los problemas más fuertes que Jesucristo tuvo es que Jesucristo tuvo ataque con los fariseos, los saduceos y todo este grupo del Sanedrín que tenía costumbres y que tenía un nivel de religiosidad tan fuerte que lo atacaban a Jesús, pero tampoco ellos eran ejemplo de vida. Entonces, en este tiempo tengamos cuidado, mis hermanos, de no ser ejemplo de vida. Yo le tengo que decir algo, pidámosle a Dios ser ejemplo de vida. Que la gente te vea y diga, hermano, yo quiero ser como tú. Wow, qué respetuoso, qué obediente, qué hombre de Dios, qué mujer de Dios. Y si la gente no dice eso tampoco, no, eso, aquí lo estoy hablando a los cristianos y ahora hablemos secular. Que la gente diga, hermano, caballero, perdone, mire, es que usted, de verdad, hay algo que usted tiene que yo quisiera saber qué. Usted va a algún lugar, recibe charlas, qué persona más educada, pero también siento una vibra positiva. Así me dijo una vez una persona. No, pues no es vibra positiva, es el Espíritu de Dios sobre mi vida. Pero claro, la gente no lo entiende, pero que la gente pueda ver algo en nosotros, no que la gente diga, este cuate que viene, uy, vámonos de aquí. Porque cuando el chupa limón, hasta el limón hace caras. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Que tampoco sea así, porque le voy a decir, a veces hay cristianos así, hermano, que el limón hace caras. Y aún limón agrio, ¿verdad? Y el limón hace caras, imagínense. Entonces vemos nosotros esto y vemos que la iglesia estaba pasando por una circunstancia, pero todavía voy a avanzar, porque quiero detenerme y dice, pero tú eres rico. Mire, y la blasfemia de los que dicen ser judíos no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Repita conmigo, 10 días. Fíjese qué interesante, pues. Jesús lo sabe todo, hermano. Jesús conoce todo. Y dice la palabra de Dios que Jesús da una palabra y Jesús dice que no hay que temer de lo que van a padecer. Entonces, hermano, voy a decirlo de esta manera, esta iglesia, hermano, estaba en una posición, lo que hoy se conoce como Turquía, si no estoy mal,
no sé si me equivoqué, creo que sí, Turquía. Y resulta que esta iglesia ahora, hermano, iba a padecer persecución, iba a padecer maltrato, iba a padecer angustia, iba a padecer pobreza. Pero Dios quería demostrarnos algo, y eso es bien curioso. A cada iglesia. Entonces usted tiene que entender, hermano, que a Dios a veces nos lleva a lugares donde Dios va a probar algo en nuestra vida. Entonces no estoy hablando ni criticando ninguna iglesia, lo que le estoy, porque todos somos la iglesia de Cristo. Yo le estoy hablando de las organizaciones y las instituciones no lucrativas llamadas iglesias en Guatemala. Usted puede conocer diferentes iglesias. Hay gente, es más, yo conozco gente que ha estado como en 15 iglesias en sus últimos 10 años. Y hay gente que, ay no, hermano, es que esa iglesia le sacaban el dinero a uno, lo que decía el pastor Gerson. Es que en esa iglesia el pastor pedía para irse a pasear a Europa, ¿sí? Y yo veo en otro lugar, cuando llegas a otro lugar, ya no, pero ya ni das tampoco, donde sí tienes que dar, tampoco das. Entonces la gente a veces viene lastimada, pero entonces esta iglesia estaba siendo perseguida y Dios estaba probando en ellos su carácter, estaba probando en ellos sus convicciones, estaba probando en ellos verdaderamente quiénes eran delante de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, para poder hacer una alegoría, hermano, ¿quiénes somos nosotros delante de Dios? ¿Realmente usted tiene convicciones fuertes o usted sus convicciones son porque aquí están los coritos bonitos, porque aquí tenemos batería? ¿Cuáles son sus convicciones realmente si tuviéramos persecución? Y ahorita le voy a poner algo, a mí me impresiona esto. No temas en nada de lo que vas a padecer. Hay aquí el diablo echará a algunos a la cárcel, mire, pero para que seáis probados, o sea que Dios nos quiere probar, ¿sabe? Los exámenes en la universidad, en el colegio no son nada, o sea, Dios también nos prueba y Jesús probaba a sus discípulos. Y dice, mire, y tendréis tribulación por 10 días. ¿Sabe qué significa el número 10? El número 10 en la Biblia, hermano, está tipificado como ley. Está tipificado, pero también algunos creen que el número 10 a veces significa una prueba, al igual que el número 40. Sin embargo, ¿sabe qué es lo que también representa ese número? Que Dios sabe cuándo va a terminar tu proceso. Tú no sabes, pero Él sí sabe. Tú no sabes cuándo termina, pero Él sí sabe cuándo termina. Porque si no, no diera una fecha, no diera un número. Mire otra vez, y el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, en esta ciudad también habían competencias de deportes muy importantes. Y lo que les daban era una guirnalda de laureles que se morían rápidamente. Entonces, ¿qué era lo que Jesús está diciéndonos? No te fijes por los aplausos temporales o por los premios temporales, sino preocúpate por los premios o por la corona de vida, que todos nosotros la tenemos que tener. Pero ¿quién piensa en la eternidad? Nadie piensa en la eternidad. Por eso le hablé de la hermana, ¿verdad? Que se dice, uno acostumbra decir que en paz descanse. Yo digo que Dios haya tenido misericordia. Porque hoy estamos acá, hermano, pero nosotros no tenemos la vida comprada. Y esto no es para meterle miedo ni para que viva uno con delirio de persecución o de muerte, sino que tenemos que entender que tenemos que estar a cuentas con Dios todos los días. Ahora, le voy a decir algo. Había un hombre muy reconocido en Esmirna que fue llevado al circo romano. Un discípulo del apóstol Juan, que luego, a raíz de eso, usted lo puede ver a indagar, se llamaba Policarpo. Y Policarpo era un discípulo de Juan, por lo tanto, fue un discípulo que vivió una vida muy correcta delante de Dios y que vivió el evangelio hasta su máximo esplendor, pero fue llevado al circo romano. Y cuando fue llevado al circo romano, el César le dio la oportunidad de que blasfemara el nombre de Jesucristo y que se pudiera salvar. Por eso dice, mire, regreso otra vez porque quiero que veamos esto, ¿sí? Sé fiel hasta la muerte. Yo le pregunto aquí, ¿quiénes son fieles aquí realmente delante de Dios? ¿Y quiénes podrían ser fieles hasta la muerte? Porque hay muchas historias que yo he escuchado, algunas no sé si se las han inventado, pero sí he escuchado unas de algunas personas que dicen que sí fue cierto. En el conflicto armado interno que hubo aquí en Guatemala hace años, ¿verdad? Entraron a una iglesia donde estaban adorando y cantando y entraron los guerrilleros
y llamaron a la gente y los hincaron y agarraron la AK-47 y les dijeron, ahora sí se van a morir, con malas palabras, ¿sí? O sea, o maldicen así, tipo esta lo que dice la palabra, ¿verdad? ¿Y quién es aquí el pastor? Entonces llamaron al pastor y en eso parece que el pastor le dijeron que maldijera y mejor maldijo. Entonces le dijo, por hipócrita te vas a morir ahora porque no vamos a matar a nadie. Y lo mataron a él, ¿verdad? Son historias que yo he escuchado. Algunos tal vez se las han inventado, pero creo yo que eres fiel hasta la muerte. Entonces, cuando Policarpo estaba en el circo romano, César le dijo que maldijera el nombre de Jesús y Policarpo le contesta esto, mire, 86 años hace que le sirvo a Jesús. Ahora yo me quedé pensando, santo Dios, 86 años. Hermano, 80, ¿cuántos años tenía Policarpo cuando le hicieron esto? No sé si tenía 90, no sé si tenía 100 o no sé, pero dice que 86 años sirvió a Jesucristo. Mire, hace que le sirvo a él y no me ha hecho ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes, santo Dios. Póngale atención porque uno lee esto y uno pareciera que es una historia. No, esto fue real. Tanto que la iglesia ortodoxa armenia menciona el nombre de Policarpo por alguna razón, ¿sí? Es como decir el Pedro de la iglesia católica romana. Entonces dice, mire, hace 6 años que le sirvo y él no me ha hecho ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. Así que si usted quiere ser bendecido, hermano, tendríamos que evaluar algunas cosas, porque sabe algo. Mucha gente, hermano, está siendo procesada para que pueda dar testimonio de que Dios es real. Dios no solo quiere gente rica que esté acomodada y que esté que genial ser cristiano. Yo no estoy en contra de eso, ni quiero generar envidia ni un pensamiento mediocre, porque si establezco un pensamiento mediocre, ya nadie va a querer ser prosperado. Yo quiero que usted sea prosperado, amén. Que Dios lo bendiga. Que se dice de la iglesia más grande del mundo que está en Corea, en Seúl, Corea, allá donde el pastor Cho, que hace tantos años la gente era pobre, hace muchos años, ya ni sé ni cuántos, mejor no cito, pero era en los inicios de la iglesia, era gente pobre, y que el pastor Cho oraba para que Dios bendijera a la iglesia, y pasaron los años, y cuando uno iba a Corea, solo carros de último modelo había en la iglesia, ya no había gente pobre, ¿sí? Entonces, la idea, hermano, es que nosotros podamos prosperar y avanzar, pero Dios es el que escoge nuestra vida y hay gente, por eso le estoy diciendo, donde Dios los procesa para probar la fidelidad, para hacer evidencia de que sí se puede ser fiel hasta la muerte. Y si le toca a usted ser uno de esos, hermano, no se sienta mal si usted nunca logró hacer, yo no sé, entonces voy a hablar algo de lo que le digo que este pastor estaba predicando hace un rato que venía, que era algo de lo que tengo en mi mapa mental, y dije, wow, entonces no sé si Dios me está confirmando lo que quiero decir hoy, pero él decía, hermano, si Dios no le permite comprar una casa en esta vida, eso no significa que usted fue un perdedor y que usted fue una persona mediocre, porque si usted fue un hombre correcto, que como decía Gerson, miren lo que dijo Gerson, es interesante, yo he escuchado eso. Ay, ahí va el pastor en una BMW y yo en camioneta. Gerson dijo algo muy sabio. Hermano, discúlpeme, usted diezma el 10%, pero usted tiene que administrar el 90%. Y si usted ha sido un mediocre toda su vida administrando el 90% y usted no tiene un mejor carro, usted no tiene una mejor, es porque usted no administra bien su recurso. Y aquí hay un debate que uno me pone videos en YouTube, hay un debate del diezmo, pero yo le digo algo, yo toda la gente que conozco que diezma y que es fiel al Señor siempre está prosperada. Y siempre está bendecida. Yo se lo digo con todo el respeto porque sé que a veces esto genera golpe en la vida y la gente que nos ve. Porque yo le voy a decir una cosa, yo a veces predico y hay gente que se molesta, hermano. Un día me escribió un hermano así molesto, ¿verdad? Mira, hermano. ¿Y por qué? Porque se sintió afectado. Pero lo ministré y después me pidió perdón. Pero se sintió afectado. Me dijo, mire, hermano, es que yo estoy pasando por un proceso que usted no sabe. O sea, y yo sí lo conozco, pero no le hablo, no sé cómo explicarle, no, solo lo conozco de Facebook, pero no le hablo de hablarle. Pero vio el mensaje y no sé ni qué dije yo, un mensaje de hace como unos 8 meses, ni siquiera era de ahorita, y dice que él se sintió mal porque dice que él está pasando por un proceso difícil y que en ese proceso difícil él no puede ser fiel con Dios y que Dios lo entiende. Entonces, sí, pero que yo en el mensaje que decía que tenía que creerle al Señor y que un conflicto personal en él. Pero yo le tengo que decir, hermano, es que yo le tengo que predicar la verdad. Si le creemos a Dios, Dios va a hacer una obra en nuestra vida.
Si yo creo que Dios tiene el poder de sacarme de las deudas, hermano, voy a tener que darle al Señor lo que le corresponde. Dios va a tener que obrar. Entonces, mira lo que dice este hombre: 86 años hace que le sirvo a Él y no me ha hecho ningún mal. Al contrario, me ha colmado de bienes. O sea, este estaba lleno de bienes. No era pobre. Este no era pobre. Aunque la iglesia, Jesucristo dice que va a pasar, que está pasando por un nivel de pobreza a causa de la persecución. Mire. ¿Cómo puedo odiar a aquel a quien siempre he servido? A mi maestro, mi salvador, de quien espero mi felicidad, el que castiga a los malos y es el vengador de los justos. Y lo mataron en el circo romano. Pero esas fueron sus últimas palabras. ¿Cuáles serían nuestras últimas palabras si nos tuviéramos que pasar en esta condición? Entonces, hermano, este hombre 86 años sirvió a Dios. Yo no sé de cuántos años murió, pero lo mataron. Y fue fiel hasta el último momento, porque se dio cuenta de la bondad de Dios. Entonces, estamos en un tiempo donde nosotros tenemos que entender, hermano, que vamos a pasar por procesos, pero lo que Dios quiere es que demostremos nuestra fidelidad y nuestra certeza. Con la pandemia, y con esto voy terminando, vení Eric, por favor, acá. Cuando estuvimos en la pandemia, hermano, mucha gente se ha alejado de las iglesias a causa de que Dios no lo... hay gente que me dice: pastor, es que el Señor no me ayudó y quebró mi empresa. Pastores, que me despidieron. Y yo conozco gente, hermano, que trabajaba, eran gerentes de transnacionales y se tuvieron que ir a vender carne, churrasquitos a su casa. Y eso no es pecado ni es vergüenza, pero para ellos fue que les quitaron su bendición abundante. Y entonces la gente, hermano, se molesta y se pelea con Dios. Dios no es real, Dios no me ayudó, cómo me hizo quebrar y ahora debo no sé cuántas tarjetas de crédito. ¿Saben una cosa? A veces hay gente que debe tarjetas de crédito porque no le cree a Dios, porque tiene un nivel que sostener o está acostumbrado a un nivel y cuando no pudo, tengo que tarjetear porque yo estoy acostumbrado. Y a veces tal vez Dios quería que viera su misericordia y viera su poder, que viera que Dios siempre provee y que Dios siempre da al necesitado, pero a veces no tenemos la capacidad de esperar en Dios y por eso nos anticipamos a meter nuestras manos. Entonces Dios nos dice, Jesucristo dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sabe qué nos está diciendo Jesús? Está afirmando, hermano, que vamos a resucitar juntamente con Cristo, pero cuando resucitemos, tú y yo vamos a ser juzgados. Y entonces, hermano, en la segunda muerte, ¿quién nos podrá salvar si hemos fallado o no servimos al Señor o no somos hijos? Porque Jesucristo nos está dando una certeza y nos está diciendo: un día te vas a morir, pero vas a resucitar, y cuando resucites te voy a juzgar. Y entonces en la segunda muerte es más importante que la primera. Mire, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, repita conmigo: el que venciere. ¿Cuál es nuestra tarea en este tiempo? Es vencer. Es vencer. Y anoche miraba la pelea del Canelo, por ejemplo, ¿sí? Mire, el Canelo ya estaba como cansado, el cuate. Yo dije: a ver si no vuelve a perder. Pero ganó, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir, el que venciere, o sea, a veces tenemos que mantenernos, hermano, aunque nos esté cayendo, aunque estemos sufriendo, aunque nos sintamos tristes, vacíos, solos, no entendamos nuestras circunstancias. A veces lo que Dios quiere es ver qué tanto me amas tú realmente, qué tanto valoras mi nombre. Entonces hay iglesias, hermano, estoy hablando general, hay instituciones, hay lugares donde Dios los mantiene tal vez en un estado pobre, un estado difícil, porque Dios quiere probar que sí hay gente fiel, que sí hay gente que vive por Él, que sí hay gente que le sirve por lo que Dios es, no por lo que Dios le ha dado. Porque le tengo que decir algo, hermano, y de verdad se lo digo con cuidado, porque le digo, no quiero generarme mediocridad en la mente de la gente, pero sí hay gente que ama a Dios por lo que Dios le ha dado. Si ama a Dios, porque de plano, hermano, ¿quién no va a amar a Dios si Dios me ha dado una casa que cuesta 5 millones? Tengo que siempre cada 3 años estreno vehículo nuevo, lo cambio por otro. Obviamente, hermano, yo no estoy hablando de una persona que tal vez su corazón es correcto, pero a veces hay gente que ama a Dios por eso. Pero quítenle todo lo que le da a Dios. Hay gente que se aparta de Dios.
Entonces lo que Dios nos quiere enseñar, hermano, es que en este tiempo va a haber gente, hermano, que va a estar siendo probada, que va a estar siendo procesada, que va a tener tal vez dificultad, pero Dios quiere demostrar al cuerpo de Cristo en general que sí puede haber gente que lo ama y gente que está con Él, y que no importa que el Señor tal vez nunca les dio un carro, nunca les dio una casa, sino que Dios siempre ha estado con ellos, y que a raíz de eso el Señor se siente orgulloso de tener hijos que lo aman a pesar que no les ha dado nada. Es lo que la Biblia está diciendo, es lo que le está hablando a esta iglesia. Por eso yo debato, alguna vez escuché a un pastor muy reconocido y dijo este pastor, y yo lo menciono siempre porque me chocó desde esa vez y dije, eso no es así. Porque él dijo, hermano, yo siempre invito aquí a pastores que han trascendido y que han hecho algo. Es una iglesia grande. Y estoy invitando al hermano tal de Estados Unidos, que es un gran empresario y que ha hecho no sé cuántos edificios y que tiene una iglesia y que no sé qué. Y yo invito solo gente que me muestra sus obras. Dije, no, eso está mal. Porque me recordé de este pasaje y dije yo, hermano, ¿y dónde están aquellos pastores que nos hablaron la palabra? Que nunca se les dio un megatemplo, que nunca se les dio tal vez hasta tenemos más todavía. Esto es más de lo que algunos han tenido, pero predicaron la palabra, salieron bajo la lluvia, pasaron en lugares de lodo. Yo conozco pastores en la zona Reina, donde, hermano, ahí ni buses entran, ahí tienen que entrar. Ahorita que está lloviendo es un lodazal y no cualquier vehículo sube. ¿Y dónde está? ¿Y dónde está entonces que esos no sirven para nada? Esos pastores son basura. Esos pastores no hicieron nada. Ellos han hecho más tal vez de lo que nosotros hemos hecho, porque han estado dispuestos a entregar su tiempo, su talento, su tesoro. Algunos hermanos hasta las esposas los dejaron porque estaban apasionados por Dios. Y hay gente que dice, ay, no, ¿cómo? Descuidó su familia. Pues le tengo una noticia: a veces muchos descuidamos la familia por servir a Dios, porque cuando nos enamoramos de Dios verdaderamente, Él lo es todo en nuestra vida. Entonces, ¿y qué? Ellos no sirven para nada. O sea, si yo no cargo un carro último modelo, entonces yo no sirvo para nada. No, entonces yo dije, no, eso está mal, no creo que sea así. Claro, sé que hay hombres notables que nos van a enseñar mucho, porque Dios los ha bendecido, porque Dios les ha dado una visión, Dios les ha dado la capacidad. Miren, la Biblia dice en Romanos, no es para el que corre ni para el que quiere, sino para el que ¿qué? Dios tiene misericordia. Entonces, disculpe, hermano, si usted logró graduarse y hoy es, no sé, médico, abogado, lo que usted quiera hacer, y Dios lo prosperó y esa profesión le dio, hermano, claro, Dios le dio la capacidad. La Biblia dice, no es para el que quiere ni para el que corre. Si usted hizo un negocio millonario a causa de eso, hizo mucha fortuna, fue Dios, hermano. Fue Dios el que le dio Es más, yo conozco amigos, hermano, que ni graduados de la universidad son, hicieron un negocio y, hermanos, tienen unas grandes empresas y no son ni graduados. Fue Dios el que se le plació vender. Y conozco gente, hermano, que se graduó de la universidad y ni trabajo tienen en 20 años. Conozco gente que no ha trabajado en los últimos 10 años y se graduó con maestría en MBA y no sé qué, y no consigue trabajo. Porque es Dios, me explico. Y a veces Dios prueba los corazones de la gente, y por eso a veces la gente no tiene una oportunidad, porque Dios los está probando, porque Dios quiere algo con ellos. Y Dios, hermano, cuando quiere algo contigo, Él te va a detener, y a Dios no va a importar que estés llorando, que te sientas triste, sino Dios quiere que tú te acerques a Él. Entonces vemos nosotros la iglesia de Esmirna, hermano, el ejemplo en este tiempo de una iglesia, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado a juzgar muchas veces, porque hay muchas esferas en las cuales Dios está trabajando a la iglesia, pero algo que le interesa a Dios es que tu corona permanezca, y que sobre todo esto, mira, tu salvación se mantenga hasta su venida. Amén. Ponte sobre tus pies, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor en esta hora, porque yo creo, mi amado hermano, que el Señor quiere que nos mantengamos firmes, porque Él quiere vencedores verdaderos.